y nos parece muy importante poder seguirnos organizando, digamos, para llegar de la mejor manera a los exámenes, para poder seguir, digamos, en esta sintonía. Los compañeros y compañeras, nos parece que organizarnos es la manera, y más en este momento en que la virtualidad y todo nos parece como que nos aleja más y más, y nada, encontrarnos, incluso que acá esté Raúl, digamos, es algo muy importante también, siendo el titular de la cátedra de metodología, siendo que vinieron varios inconvenientes en la pandemia y nada, que incluso ya arrancamos el cursado, varias cuestiones y que bueno, nos seguimos organizando para que el cursado sea de la mejor manera posible, que no se repitan los mismos problemas que en el 2020. Por eso incluso hoy tenemos mesa de examen y vamos a poder rendir. Y bueno, Raúl está acá para intentar sacar la mayor cantidad de dudas posible. Esta clase va a ser también grabada con el permiso de Raúl. Después la vamos a estar subiendo a YouTube para quien necesite. Así que nada, bueno, agradecer de vuelta, Raúl, muchas gracias y bueno, esperamos que les sirva a todos y a todas y bueno, cualquier cosa también vamos a estar siguiendo en contacto y nada, muchas gracias, Raúl. No, Te dejo a vos. bueno, yo nuevamente también quiero agradecerle a Matías, que fue un muy buen alumno del año pasado, que ya rindió la asignatura, por su predisposición, su compromiso y su trabajo, al Centro de Estudiantes en general y al ALDE en particular, que siempre organiza este tipo de actividades que me parece que son sumamente importantes, como él decía, en esta época de pandemia, en donde los vínculos tienden a recortarse, que estos espacios permitan aglutinarnos, está bueno. Sabemos las dificultades con las que ustedes cursaron esta asignatura el año pasado. Estamos también tratando de que este año se puedan superar algunos de los errores del año pasado, pero sabemos que tampoco se van a superar porque, bueno, no es la mejor manera de dar clase. Yo soy un convencido de que la presencialidad es fundamental, pero también soy un convencido de que la situación hace que sea imposible concretar la presencialidad. Así que está bueno que tengamos estos espacios, así que yo estoy acá a disposición. Siempre que me pueda acomodar con los tiempos lo estaré, porque mi trabajo es fundamentalmente, ustedes lo saben, como el de cualquier docente. Mi trabajo es para los alumnos. Yo no, los docentes no tenemos razón de ser si no es por los alumnos, ¿no? Entonces, este es mi trabajo. Así que agradezco que me hayan invitado y que estén siempre pendientes de las necesidades de los estudiantes y tratando de generar estos encuentros. Que no haya presencialidad en la facultad no quiere decir que la facultad no exista. La facultad está, la facultad tiene problemas, la facultad necesita soluciones y me parece que si los estudiantes no pueden estar en la facultad, tienen que tener estos espacios de encuentro para como estudiantes organizarse y pelear por sus derechos, que la situación de pandemia lamentablemente está haciendo que se pierdan. Así que me parece que es importante que se aglutinen como estudiantes, que tengan un espacio de discusión, más allá de lo que tiene que ver con los contenidos de la asignatura, que tengan espacios de discusión política, porque la facultad tiene una gran mayoría de estudiantes y lamentablemente muchas veces las voces de los estudiantes no se escuchan. Así que me parece importante, más allá de que cada vez que necesiten estaré dentro de mis posibilidades aportando en espacios académicos, también están los extra académicos que son tanto o más importantes que los académicos. Así que bueno, dicho esto, acá estamos. No sé cómo quieren trabajar. Si tienen dudas así que quieren empezar a preguntar y en función de eso vamos trabajando. Si quieren un pantallazo general de la estructura de la asignatura para organizarse, no sé qué es lo que prefieren, a mí me da lo mismo. Sí, yo iba a decir eso, sí, podría dar como un pantallazo en general de lo que sería la materia, porque Bien. estuve un toque perdida yo mientras estaba estudiando y ahora es como que se acerca la fecha y estoy ahí. Bueno, sí, no hay ningún problema. Vamos a empezar por ahí, entonces después todas las preguntas que vayan surgiendo, acá estamos. Va a haber otros docentes que yo invité, así que probablemente ingresen, no las veo acá, pero probablemente ingresen la profesora Anabel Muñoz, la profesora Laura Mordini, la profesora Ivana Perezón, que suelen acompañarme en estos espacios. Bueno, vamos a hablar de la asignatura y de básicamente lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de preparar el examen final. Si ustedes leen el programa de la asignatura, ya desde su fundamentación van a encontrar una posición clara. Nosotros consideramos la investigación desde dos ejes. Por un lado, la investigación como
una práctica social. Y por otro lado, la investigación como un proceso. Cuando hablamos de la investigación como práctica social, hablamos de que una investigación se realiza en un contexto histórico, político, social, cultural, y que hay un devenir que ha hecho que las maneras de producir conocimientos ya se han modificado con el tiempo. Entonces, ese es un eje de la asignatura, para lo cual tienen bibliografía específica, sobre todo hay un texto que explica los momentos en los que han cambiado las maneras de producir conocimiento, los grandes hitos y los tres momentos centrales: el momento de la microciencia, el de la macrociencia y de la tecnociencia, con características particulares, pero que tienen que ver, insisto, con cómo fue cambiando a lo largo de la historia la manera de producir conocimiento. Si bien ese eje está tocado muy axialmente, nos posibilita pensar siempre la investigación como un proceso condicionado. Es decir, el investigador no investiga libremente y en manera abstracta, lo hace en un ámbito concreto y entonces hay condicionamientos. Y además el conocimiento ha ido cambiando su esencia hasta convertirse cada vez más, y en la actualidad lo vemos de manera muy impactante, en una mercancía. Entonces esto tienen que tenerlo en cuenta porque hace a lo que es el contexto de investigación. Pero donde más nos centramos en la asignatura es en el otro eje, la investigación como un proceso. Le doy la bienvenida a la profesora Anabel Muñoz, que está ahí, la veo, acaba de entrar. Hola a todos. Entonces, donde más hacemos hincapié es en el otro eje, que es la investigación como un proceso. Insisto, no descontextualizado del otro, ¿no? Es un proceso que se lleva a cabo en un contexto específico. Entonces, por eso es importante tener siempre presente el eje de la investigación como una práctica social. Ahora, si pensamos en el proceso de investigación social, lo que ustedes tienen que tener en cuenta para preparar la asignatura es que hay una cierta estructura de ese proceso que teóricamente se puede diferenciar bien. Ahora, cuando ya pasamos a la práctica de la investigación, esos momentos no son tan claramente discernibles y las fases no son tan claramente estructuradas, sino que se van superponiendo. Hay como un movimiento de retroalimentación, donde no es que termina una fase, empieza otra, sino que permanentemente el movimiento es circular. Una fase va articulándose con la anterior, con la posterior todo el tiempo. Ahora, si pensamos teóricamente ese devenir, tenemos que teniendo en cuenta fundamentalmente que cuando hablamos de metodología de la investigación, estamos hablando de una disciplina cuyo objeto es la reflexión sobre la forma de producir conocimiento en las distintas disciplinas para poder sistematizarla y transmitirla. Eso es la metodología de la investigación, ¿no? Por eso hablamos de una metadisciplina, una disciplina que reflexiona sobre las formas en que otras disciplinas producen conocimiento. Ahora, si pensamos en el proceso de investigación ya claramente, tenemos que distinguirlo del proyecto y del informe. Tanto el proyecto como el informe son documentos escritos. El proyecto es un documento en donde se sistematiza todo el plan de acción que va a tener el investigador para llevar adelante el proceso. Es decir, uno hace un proyecto antes de emprender el proceso de investigación, es un documento escrito donde está sistematizado cuál va a ser el devenir que va a transitar el investigador. Planifica el proceso. Ese es el proyecto. El informe, por otro lado, también es un documento escrito que se hace a posteriori del trabajo de proceso de investigación y es un documento en donde se reflejan los resultados obtenidos después de atravesar el proceso de investigación. Entonces, por un lado tenemos el proyecto y por otro el informe. En el medio lo que tenemos es el proceso de investigación. El proceso es el conjunto de las actividades que efectivamente realiza el investigador para, iniciando una pregunta, encontrar la respuesta a esa pregunta. Todo eso es el proceso. Ese proceso de investigación lo podemos dividir en tres grandes momentos. Un primer momento al que llamamos momento sincrético. En ese momento sincrético la teoría tiene un papel preponderante, más allá de que también interviene la práctica, pero preponderantemente el papel es teórico. En ese primer momento, el momento sincrético, lo que vamos a realizar como fases es la construcción del objeto de estudio, es decir, llegar a una pregunta de investigación y contextualizarla, delimitarla y fundamentarla para formular un problema de investigación a partir de esa pregunta, formular los objetivos de la investigación, es decir, siempre hablamos de objetivos cognoscitivos porque recuerden que la finalidad de toda investigación científica es la producción de conocimiento, ¿no? Entonces, hablamos de objetivos cognoscitivos que son los que indican el para qué de nuestra investigación.
Dentro de ese momento sincrético también va a estar la fase de sistematización teórica, esto es decir, la elaboración de un marco teórico. Recuerden que el marco teórico es referencial y es conceptual. ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene que tener todos los conceptos que fueron mencionados en la pregunta y en los objetivos desarrollados ampliamente. Tienen que tener una mirada amplia, es decir, desde las distintas posiciones y los distintos autores que han enfocado el tema, pero también tiene que ser referencial, es decir, marcar cuáles son los autores que voy a tomar como referentes en ese trabajo. Por eso decimos que el marco teórico es referencial y conceptual. También dentro de esa fase y dentro de la sistematización teórica tenemos que definir lo que llamamos estado del arte, es decir, cuáles son las últimas investigaciones que se han hecho sobre el tema y en qué punto están. Por eso decimos estado del arte o estado actual de los conocimientos sobre el tema. Y por último, en este momento sincrético, si nuestro tipo de investigación lo requiere, tenemos que formular la hipótesis. Digo si nuestra investigación lo requiere porque recuerden que no todas las investigaciones tienen hipótesis. Es obligatoria la presencia de una hipótesis en una investigación explicativa, pero puede no estar en una investigación descriptiva y no existe en una investigación exploratoria. Eso cierra, de alguna manera, el momento sincrético del proceso de investigación, pero a su vez abre el momento analítico. El momento analítico, que es un momento a primacía operativo más que teórico, implica en ese momento, en el momento analítico, lo que tiene que hacer el investigador es tomar todas las decisiones técnicas para llevar adelante el proceso. Cuando hablo de todas las decisiones técnicas, digo, ¿qué tipo de estudio va a llevar adelante? Es decir, si va a ser experimental, no experimental, dentro de los experimentales si va a ser cuasi experimental, preexperimental, experimento puro, si va a ser no experimental, si va a ser transversal, longitudinal, toda la clasificación, tipo de estudio. Además de especificar y fundamentar el tipo de estudio que se va a llevar adelante adecuado a nuestro objeto de estudio, tenemos también que definir con precisión las variables. Definir las variables implica definirlas doblemente, de manera conceptual y de manera operacional. Definirlas de manera conceptual quiere decir cuáles son los referentes teóricos desde la que tiene que entenderse ese concepto, y definirla operacionalmente quiere decir cuáles van a ser los criterios que se van a utilizar para medir esa variable. Además de eso, en nuestro momento analítico, lo que tenemos que también tomar como decisión es cuáles van a ser las unidades de análisis. Cuando hablo de unidades de análisis, hablo de tener en claro población, es decir, cuáles van a ser los alcances del estudio, muestra, con qué grupo, subgrupo específico vamos a trabajar, y técnica de muestreo, cómo vamos a seleccionar a esos sujetos que van a integrar la muestra. También dentro de este momento analítico tenemos que definir técnicas, procedimientos y los instrumentos. Cuando hablamos de técnicas, hablamos de la herramienta genérica. Cuando hablamos de instrumento, hablamos del protocolo específico a aplicar en nuestro trabajo. Y cuando hablamos de procedimiento, hablamos de cómo vamos a llevar adelante la aplicación. Y además, dentro de este momento, otro elemento que tenemos que tener en cuenta son las consideraciones éticas. Es decir, qué tipo de consideraciones vamos a tener en cuenta para no producir en los sujetos con los que trabajamos daño físico, psíquico ni moral. Es decir, que tenemos que garantizar que eso no ocurra. Y para eso habitualmente utilizamos, en caso de que sea necesario, el consentimiento informado. El consentimiento informado implica que los participantes van a firmar su consentimiento habiendo sido informados sobre su participación en la investigación, los objetivos y la garantía de anonimato y confidencialidad de datos. Esto es el momento analítico en el proceso. Y por último tenemos el momento sintético del proceso. Bueno, cuando hablo de instrumentos, que digo el protocolo específico, digo, ¿cómo lo vamos a construir en función de la técnica? Y recuerden que cuando hablamos de técnica estamos hablando de cuestionarios, entrevistas, observación, escalas de actitud, test, grupos focales, taller de investigación, todas las técnicas posibles para producir nuestros datos. Y cuando hablo de datos, hablo de una unidad cuatripartita, es decir, con 4 elementos. El dato está integrado por las variables y sus dimensiones, las unidades de análisis, los indicadores y los valores que puede tomar la variable. Terminando el momento sintético, pasamos al momento analítico. El momento analítico es donde el investigador, después de haber producido los datos, tiene que analizarlos. Y
Una vez que los analiza, tendrá que interpretar los resultados y llevar adelante el proceso de elaborar sus conclusiones. Cuando elabora las conclusiones, por eso decimos que este momento sintético es un momento en el que la teoría y la práctica se articulan permanentemente, porque el análisis y la interpretación de los resultados lo va a tener que hacer a la luz de las teorías que tomó como referentes, y las conclusiones obviamente van a ser a la luz de esas mismas teorías. Este es el proceso de investigación. O sea que esto es lo que ustedes tienen que tener bien en claro a la hora de pensar en cómo preparo la materia. Tengo que tener absolutamente claro el proceso. Es decir, cómo un investigador lleva adelante este proceso. Obviamente, todo esto que yo nombré lo tienen que tener claro. Yo digo, bueno, lo primero, en el momento sincrético, lo primero es construir un objeto de estudio. Bien, ¿cómo se construye un objeto de estudio? ¿Qué es una pregunta de investigación? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una pregunta de investigación? ¿Cuáles son los criterios sustantivos o de pertinencia y cuáles son los criterios formales que hacen que una pregunta sea pertinente y correctamente formulada? ¿Cómo paso de la pregunta a formular el problema? Es decir, tengo que tomar esa pregunta y contextualizarla, delimitarla y fundamentar. Cuando hablamos de objetivos, ¿qué tipo de objetivos existen? ¿A qué remite el objetivo general? ¿A qué remiten los objetivos específicos? ¿No? O sea, esto que nombramos así en esta secuencia es lo que ustedes tienen que poder dar cuenta. Yo digo, bueno, en el momento analítico defino mis variables. Bueno, ¿qué es una variable? ¿Cómo se clasifican las variables? ¿Cuáles son los criterios para clasificar variables? Les digo, tengo en el momento analítico que decir qué tipo de estudio voy a llevar a cabo. Bien, tienen que saber los tipos de diseño, qué diferencia hay entre un diseño experimental y uno no experimental, cuáles son los criterios, las condiciones de validez interna, qué quiere decir validez interna, qué implica el concepto de validez externa. Estos conceptos los tienen que tener profundizados, ¿no? Todos los tipos de diseños, por ejemplo, cuando hablamos de población y muestra, saber la diferencia entre una población y una muestra, los criterios para seleccionar muestras, saber que hay técnicas que son aleatorias, técnicas que no son no aleatorias. Esto lo tienen que, obviamente, estos conceptos que yo les voy mencionando son los que tienen que desarrollar para manejar la asignatura. Pero ven que no es una asignatura extremadamente compleja. Tienen que tener estos conceptos. Ahora, en relación al examen final de la asignatura, que es por lo cual ustedes están acá, el eje que siempre se prioriza en el examen es el eje de la investigación como proceso, no como práctica social. Se puede hacer alguna pregunta, pero lo que más se hace hincapié en el examen es que puedan dar cuenta de este proceso de investigación, sus momentos y sus fases. Bien, esta es la presentación así sistematizada de lo que es la asignatura. Ahora sí, vamos a las preguntas que quieran hacer. Acá. Hicieron una pregunta, Ra, en el... sí, perdonen que ahora leo los requisitos para un diseño experimental puro. Sí, cuando hablamos de investigación experimental e investigación no experimental, lo que se requiere es que ustedes sepan cuál es la diferencia. Recuerden que lo central en la diferencia entre un diseño experimental y el no experimental tiene que ver con la manipulación de variables, ¿no? Cuando uno hace un diseño experimental, lo que está diciendo es que va a haber una manipulación de variables, cosa que no va a ocurrir en un diseño no experimental, donde se analiza el objeto en su contexto natural. Eso primero. Ahora, si hablamos de un diseño experimental, tenemos que saber que podemos diferenciarlos según el grado de validez interna. Entonces tienen que saber qué es la validez interna. Recuerden que la validez interna es el grado de seguridad que tiene el investigador de que las variaciones que observa en la variable dependiente son producto de las manipulaciones que hace en la variable independiente. Entonces, la validez interna va a tener algunas condiciones, lo que llamamos condiciones de validez interna, que las tienen que saber, que existan grupos de comparación, al menos dos, y que esos grupos sean equivalentes, tanto antes de iniciar el experimento como durante el experimento. Dentro, entonces, de los diseños experimentales y según el grado de validez interna, tenemos preexperimentos, con baja validez interna porque no cumplen los requisitos a las condiciones de validez interna, los cuasi experimentos con una validez interna media porque cumplen una condición de validez interna pero no cumplen la otra, y los experimentos puros
que son los de mayor validez interna porque cumplen con las dos condiciones. Tienen que saberlo y tienen que saber dentro de los preexperimentos, el caso del diseño de un solo grupo con postprueba solamente o el diseño de un solo grupo con preprueba y postprueba. Y dentro de los experimentos puros, tener en claro las distintas posibilidades, es decir, el diseño de postprueba y grupo control, el diseño de preprueba, postprueba y grupo control, el diseño de 4 grupos y el diseño de series cronológicas múltiples. Tienen que saber, sí, eso es parte de lo que deberían saber. Eso es lo que preguntaron acá. Te pasaron más preguntas ahí en el chat, ¿no? Bien. Desde el enfoque cuantitativo, acá preguntan por enfoque cuantitativo o cualitativo. Esto tienen que tener en claro. Cuando hablamos de enfoques cuantitativos y cualitativos, hay que tener en claro el momento histórico, ¿no? Ahí sí la articulación con el otro eje. Hubo un momento histórico donde los diseños cuantitativos estaban enfrentados, o los cualitativistas estaban enfrentados a los cuantitativistas, y había una postura bastante radical, en donde, bueno, esto es metodología cuantitativa y esto es metodología cualitativa, y había... Hoy en día ese debate no existe. Hoy no podemos hablar de una estrategia cuantitativa pura o una estrategia cualitativa pura. Hoy la tendencia en la metodología de la investigación es la integración, la complementación entre lo cual y lo cuanti. Hoy lo que nosotros podemos ver es que todavía existe la diferencia entre el cuantitativismo y el cualitativismo en términos epistemológicos. Provienen de paradigmas diferentes, con concepciones diferentes sobre objetividad, subjetividad, objeto. Pero en cuanto a la vertiente metodológica, hoy no hay una diferencia tajante entre lo cual y lo cuanti. Metodológicamente, hoy sostenemos que la única manera de acceder al abordaje de un objeto es complementando estrategias cualitativas y cuantitativas. Uno no va a tener una visión pura del objeto puramente cuantitativa o puramente cualitativa. Hoy se integran las miradas en el análisis. Eso para quien preguntaba lo cual y lo cuanti. Acá preguntan cuál sería la diferencia entre la técnica y el instrumento. Cuando hablamos de técnica, estamos hablando de la estrategia de abordaje, estrategia general de abordaje, ¿no? La herramienta general de abordaje. Por ejemplo, cuestionario. Cuestionario es una técnica que tiene sus características, distintos tipos de preguntas que podemos combinar y demás. Ahora, nosotros, si tomamos la técnica del cuestionario porque queremos aplicar en nuestra investigación un cuestionario, vamos a construir un cuestionario específico adecuado para obtener los datos que necesitamos sobre el objeto. Ese que nosotros construimos es nuestro instrumento. O sea que el instrumento es el protocolo específico sobre el cual utilizo la técnica. Entonces, por ejemplo, yo, bueno, voy a utilizar como técnica los test psicológicos, pero no voy a usar todos. Voy a usar un protocolo específico, el test de Raven, ¿no? Entonces estoy usando, ese va a ser mi instrumento. El instrumento es el protocolo específico con el que voy a construir el dato en mi investigación. Y la técnica es la herramienta genérica que lo contiene. Y acá preguntan, ¿qué preguntas nos podrían llegar a hacer sobre los indicadores de la variable? Y bueno, depende del docente que le pregunte. No hay una genérica, pero preguntas posibles. ¿Qué es un indicador? Saber a qué nos referimos cuando hablamos de indicadores. Saber cuando hablamos de la estructura del dato, saber que el indicador es uno de los componentes. A lo mejor puede haber alguna pregunta específica en donde el docente le dé una variable y le diga, bueno, ¿con qué indicadores mediría esa variable? ¿No? O sea, pueden ser distintas en relación a lo que ustedes estén desarrollando. También tengan en cuenta que muchas de las preguntas de un examen dependen de lo que ustedes preparen como tema. Eso lo saben por cualquier asignatura, ¿no? De acuerdo al tema, el docente muchas veces va viendo algunos aspectos que están flojos y profundiza, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso. Y preguntan acá... Sí, Mariano dice, sí, lo de lo cual y lo cuanti, sí, básicamente lo que digo es eso, que el concepto de triangulación tiene que ver específicamente con la integración o complementariedad entre lo quali y lo cuantitativo. Podemos hacer triangulación de teorías, triangulación de investigadores, triangulación de datos, triangulación de métodos, son los 4 tipos de investigación, de triangulación. Pero sí, tiene que ver con eso, con la integración y complementariedad de lo quali y lo cuanti.
Angélica pregunta por el consentimiento informado. Cuando hablamos de la ética de la investigación, insisto, hablamos de que nada de lo que nosotros llevemos adelante en el proceso de investigación puede producir algún daño en los sujetos que participan, ni físico, ni psíquico, ni moral. En general, uno de los requerimientos éticos en una investigación es que aquellos que participan den su consentimiento. Es lo que llamamos habitualmente consentimiento informado. ¿Qué quiere decir? Que consiente participar de la investigación porque ha sido informado sobre los aspectos de la investigación. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando vamos a utilizar el consentimiento informado es una nota en la que le explicamos a todo sujeto que quiera participar cuáles son los objetivos de la investigación, para qué se lleva a cabo esta investigación, que le vamos a garantizar el anonimato durante el proceso de investigación y que vamos a garantizarle la confidencialidad de los datos, es decir, que los datos se van a utilizar solo para esta investigación y no para otra cosa. Todo esto explicado, el sujeto que va a participar lo lee, lo firma y pone su número de documento consintiendo que va a participar del estudio. El consentimiento informado, si se trata de menores, lo tienen que firmar los padres. Bueno, hay actualmente una tendencia a plantear que si se trata de un sujeto menor de 16, de 16 en adelante lo firma directamente el participante. Pero tenemos que tener ese consentimiento como un respaldo de que el sujeto ha participado sabiendo que participaba y sabiendo cuáles son los límites y cuáles son los objetivos que busca esa investigación. A eso se refiere el consentimiento informado. Si hay alguna otra pregunta en el chat acá. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Yo acá no veo ninguna otra en el chat. Yo también quería preguntar sobre los diferentes tipos de hipótesis. Bien. Básicamente, cuando hablamos de hipótesis, recuerden básicamente qué es una hipótesis. Lo que queremos que tengan en claro es qué es una hipótesis. Recuerden que una hipótesis es una proposición tentativa de respuesta al problema. Es decir, que en tanto no sea confirmada en el proceso de investigación, es una respuesta tentativa. Pasa a ser una respuesta al problema una vez que ha sido contrastada empíricamente y aprobada y no refutada. Cuando hablamos de hipótesis, básicamente lo que tienen que tener en claro es eso, que es una hipótesis. Lo que yo les decía antes, que no toda investigación necesita tener una hipótesis, que una hipótesis es necesaria si la investigación es explicativa, saber la diferencia entre una investigación explicativa. Recuerden que una investigación explicativa es una investigación correlacional causal, es decir, que intenta demostrar una relación de causa-efecto entre las variables en estudio. Si intenta demostrar una relación no causal, es correlacional. Esas investigaciones, las explicativas, deben necesariamente tener hipótesis. Pero si hago una investigación descriptiva o una investigación exploratoria, no es necesaria. En la exploratoria no hay hipótesis y en la descriptiva no es necesaria. Es una decisión del investigador si la va a formular o no. El tema es que cuando formula hipótesis, después tiene que hacer un diseño de contrastación, tiene que pensar en cómo la va a contrastar empíricamente para aceptarla o rechazarla. Eso también lo tienen que saber. Y después, en cuanto a la clasificación de las hipótesis, lo importante no es todas esas gamas de hipótesis, sino básicamente tener en claro la diferencia entre una hipótesis de trabajo, que es una hipótesis que se formula el investigador, sobre todo al principio del proceso, cuando todavía no tiene bien en claro la dinámica del proceso. Una hipótesis científica, cuando están ya operativizados los conceptos que va a contrastar. Básicamente esa diferencia entre hipótesis de trabajo y hipótesis científica. Y después no hace falta que profundicen en todos los tipos posibles de hipótesis, que además hay diferencia entre autores para clasificarlas. Así que, Angélica, básicamente eso. Profesor, antes de cambiar de tema acerca de la hipótesis, ¿nos tenemos que referir a lo que nos dice Inoue o a lo que nos dice Sampieri? No importa.
al que usted quiera, porque nosotros siempre decimos, más allá de que hay entre Inaud y Sampieri diferencias de posicionamiento, uno responde a lo que llamamos habitualmente la metodología prescriptivista y la otra a lo que llamamos metodología crítica. Si a usted le preguntan por hipótesis y usted dice, bueno, según Sampieri tal cosa o según Inaud tal otra, nadie se lo va a refutar. Ustedes pueden elegir desde dónde lo quieren abordar. Porque en realidad lo que plantea Inaud es una diferencia de las hipótesis en relación al tipo de investigación, ¿no? Entonces hablo de una investigación descriptiva, una hipótesis descriptiva, una investigación interpretativa, una hipótesis interpretativa, ¿no? O sea que la hipótesis va a tener una correlación directa con el tipo de estudio que llevamos a cabo. Sampieri, en cambio, trabaja más desde la diferencia que está más vinculada a lo cuantitativo de la hipótesis, ¿no? Entonces habla de hipótesis estadísticas, que son aquellas que intentan anular la relación entre variables, y la ambición del investigador es rechazarla para que confirme su hipótesis. No siempre se hace, la hipótesis nula, pero no le van a pedir, dígame hipótesis de Sampieri, dígame hipótesis. Usted dice, si alguien le pregunta qué tipo de hipótesis conoce, y usted dice, según el planteo de Sampieri tales, o según el planteo de Inaud tal, nadie se lo va a cuestionar. Bien, gracias. No, por favor. Selene, acá preguntan, el capítulo marco teórico habla de la teoría, ¿podría explicar un poco sobre eso? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué quiere que explique? ¿La teoría? ¿El papel de la teoría en el proceso? No le entiendo bien la pregunta. Sí, en el capítulo 4 del marco teórico habla de qué es la teoría, cómo... En relación a la teoría, acá también hay posiciones encontradas entre el planteo original del cuantitativismo y el cualitativismo en cuanto al papel de la teoría, que hoy, como les decía, ese debate ya no existe, ¿no? Pero desde un planteo, un lineamiento netamente cuantitativista, lo que se planteaba era que la teoría era el punto de arranque de la investigación. Esto quería decir que nadie podía emprender un proceso de investigación si no tenía un recorrido absoluto y completo de toda la teoría existente sobre el tema, y que arrancaba desde ahí. El planteo del cualitativismo, en cambio, sostenía que la teoría era el punto de llegada. ¿Por qué? Porque la investigación apuntaba a producir teoría. Entonces, pareciera ser que en ese debate la teoría tenía que estar toda al principio y no importaba la que llegara al fin, desde el planteo cuantitativo, o todo lo contrario, se partía sin nada de teoría para llegar a la construcción en el final del proceso, el netamente cualitativo. Hoy sabemos que no es así, que la teoría cumple un papel importante durante todo el proceso, no solo el inicio, no solo se produce teoría cuando se termina, sino que también en el intermedio la teoría va aportando. Esto quiere decir que el investigador tiene que estar informado antes de empezar, porque el investigador, lo que va a pasar es que el investigador va a partir de ideas vagas, y va a ir construyendo su objeto de estudio a partir de esas ideas en la medida en que tenga una articulación con los conceptos de la disciplina, si no, no va a poder llegar a formular una pregunta de investigación. Lo que pasa es que a lo mejor en el proceso de investigación se va a encontrar que hay elementos de la teoría que no cierran en el contexto específico de trabajo, y va a tener que readecuar, reformular, readaptar la teoría en el proceso. Entonces, el papel de la teoría no es ni radicalmente al inicio como el cuantitativismo lo sostuvo en algún momento, ni radicalmente como al final del proceso, aunque esto tiene que ver también con la diferencia entre la deducción y la inducción, pero esto tiene que ver con, insisto, tiene que ver con un debate entre el cualitativismo y el cuantitativismo que hoy no se da en el ámbito de la metodología, ¿no? Se da básicamente en el ámbito de la epistemología, donde sí, insisto, las raíces que sostienen estos modelos son totalmente distintas. Pero en el campo metodológico hoy se ha llegado a un punto de integración de las dos vertientes, y se plantea la complementariedad como forma de abordar. La teoría es muy importante cuando hablamos de marco teórico, y que el investigador tiene que construir su marco teórico. Lo importante es lo que yo les decía al comienzo, tener en cuenta que un marco teórico
tiene que ser consistente con el objeto de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los conceptos que fueron mencionados en la pregunta de investigación y en los objetivos de la investigación tienen que estar desarrollados con profundidad en el marco teórico, por un lado. Por otro lado, es importante, sobre todo en nuestra disciplina, donde hay miradas diferentes desde los diferentes enfoques teóricos, el investigador tiene que tener en claro todos estos enfoques. No puede decir, bueno, voy a hacer un recorte y me voy a quedar con esta línea teórica y desconozco lo que dicen las otras. No, yo tengo que conocer lo que dicen las distintas líneas teóricas sobre los conceptos que voy a trabajar y tomar una posición clara en relación a unos en desmedro de los otros y justificar por qué. Por eso digo que el marco teórico es conceptual y a su vez referencial. Tengo que definir con precisión los conceptos de distintos enfoques y tengo que tomar referentes teóricos para que quede claro desde dónde deben ser leídos los conceptos. Acá hay una pregunta de Camila, si pueden utilizar un capítulo de Sampieri como tema. Sí, el tema es, como en todas las asignaturas, chicos, el tema es de libre elección. Ustedes pueden elegir un capítulo, un concepto, lo que quieran. Lo que yo les pido, y sobre todo en esta condición en la que estamos tomando exámenes, nosotros no los privamos del derecho a preparar un tema. Lo que les pedimos es que no piensen en un tema extenso, pero no por una cuestión de imposición, sino porque como nosotros estipulamos el examen de corta duración, si el tema es muy largo, no se lo van a dejar desarrollar completo, lo van a cortar en la mitad del desarrollo. Pero para prepararlo tienen absoluta libertad. Pueden tomar un capítulo del texto de Sampieri, un capítulo de Inov, un concepto y profundizar el desarrollo, el modelo del proceso de investigación, una fase del proceso, lo que quieran. Eso es absolutamente libre. Lo que también les sugiero es que si preparan un tema, no cometan errores al desarrollar el tema que prepararon. Pues se supone que el tema que ustedes preparan lo manejan de manera absolutamente sólida. Entonces tengan en cuenta la solidez a la hora de desarrollar el tema. Por eso no se metan con un tema demasiado complejo para poder manejarlo con solidez y en poco tiempo. Lo que no tengo muy en claro fue una pregunta que me hicieron en el examen cuando desarrollé los dos tipos de enfoque. Me preguntaron por qué a la hora de hacer la investigación. Ahí está, bueno, lo que plantea Julieta. Es por esto que yo le digo, esto de que los enfoques cualitativo y cuantitativo, hoy no se pueden diferenciar en términos metodológicos. Insisto, son enfoques que se pueden diferenciar en términos epistemológicos. Si yo le doy un ejemplo, o sea, si yo digo, bueno, no, voy a trabajar desde la vertiente cuantitativa, entonces voy a analizar la cantidad y nada más. Y la cantidad, si yo no la interpreto dentro de un contexto agregándole cualidad, no me dice nada. Yo digo, 20 mujeres de las que participaron de la investigación respondieron afirmativamente a la pregunta número 1 sobre tal cosa. Bien, ¿y qué está diciendo ese dato? ¿Cómo ubico ese dato dentro del contexto de mi investigación? Y ahí estoy aportando cualidad. O sea, todo dato tiene siempre una necesidad de una doble lectura, cuali y cuantitativa, una integración, una complementariedad en la mirada. Profe, sigo leyendo, Quiero preparar el tema de las variables. Bueno, si va a preparar variables, no se meta con toda la clasificación por la extensión del tema. Si usted va a preparar variables, está bueno que tenga bien en claro qué es una variable, por qué la variable tiene que ser doblemente definida, es decir, por qué necesitamos para una variable definición conceptual y definición operacional, y en todo caso mencione los criterios para clasificar variables y tome uno para desarrollar, porque ya le digo, si no se le va a hacer muy extenso y no va a tener tiempo de desarrollarlo, pero por ahí no hay ningún problema. El trabajo final. No es necesario que ustedes articulen el tema que preparan con el trabajo que hicieron.
No es necesario, no quiere decir que no lo puedan hacer, pero no es necesario. Hay como una situación que se supone. Lo que ustedes hicieron como trabajo, que en este caso del año pasado no fue una investigación completa, sino que fue un proyecto de investigación, se supone que ya está aprobado. No es que le van a preguntar sobre ese proyecto que ya está aprobado para ver si le retiran el aprobado o no. Lo que sí puede pasar es que ustedes quieran decir, bueno, en el caso, por ejemplo, que preguntaba recién, ¿quién era? Que quería preparar variables. Agostina. Si ella prepara variables y en el tema de ella quiere decir, bueno, en nuestro trabajo tomamos tales variables y esta la podemos clasificar así, está bien, es una forma de articular. Ahora, no quiere decir que tengan que dar cuenta de su trabajo en el examen final. Además, bueno, lo que estamos haciendo en la medida de las posibilidades, lo pudimos hacer en las mesas anteriores, es que cada alumno rinda con el docente con el que cursó la asignatura durante todo el año, por lo cual el docente ya sabe el trabajo que hicieron, cómo lo hicieron, y si ustedes quieren utilizar algún elemento de su trabajo para ejemplificar o para explicar, está perfecto. Y si no lo quieren tomar, no hay ningún problema. No, Francisco, no hace falta dar cuenta de los niveles de análisis. Básicamente sí hay que saber que la construcción del objeto de estudio implica necesariamente una identificación de una situación problemática, el análisis de esa situación y la posibilidad de ser transformada en una pregunta de investigación, lo que nos permite enunciar el problema y que después tenemos que formularlo, que serían como la secuencia necesaria para la construcción del objeto de estudio. No hace falta que se metan en los niveles de análisis. A ver qué tenemos acá. Esperen que se me perdió el chat. Ahí. ¿Es necesario hacer foco en la unidad 1 que habla de la... No es necesario hacer foco. Sí es necesario, digo, es parte... Yo les decía al comienzo, no quiere decir que no se les va a preguntar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el examen, tenemos una particularidad. El año pasado fue un año muy particular de cursado, en donde muchos temas no se pudieron desarrollar, si bien ustedes rinden con el programa de la asignatura. Hay temas que nosotros consideramos de mayor relevancia y otros que son de una relevancia un poco menor. Dadas las características del examen, vamos a trabajar fundamentalmente sobre el eje la investigación como proceso. Es decir, las unidades 1 y 2 no es que no vayamos a preguntar, pero no son sobre las cuales vamos a focalizar. La investigación como práctica social, que es básicamente lo que aborda la unidad 1, tienen que tener una idea, pero no es ahí sobre donde se va a focalizar el examen. Nos parece que, dada la necesidad de priorizar, lo prioritario como eje es la investigación como proceso. Creo que lo que estaba en el chat, creo que ya está. ¿Alguna otra pregunta, dudas que tengan? Bien, mientras se les van ocurriendo dudas, les cuento, y todos van a rendir el 28, en la mesa de exámenes, ustedes van a tener publicado con anticipación en Veeduría Virtual el día antes el link para acceso. Van a acceder a la sala de espera de la asignatura, 8:30 es el acceso a la sala de espera. Digo, porque por ahí se ponen ansiosos y empiezan a las 8 a escribir, no puedo entrar, no, 8:30, antes de esa hora no abre la mesa. Abre la mesa, ustedes van a estar en la sala de espera, van a acceder a sala de espera, se les va a tomar asistencia y ahí vamos a ver, en función de la cantidad de mesas que tenga la asignatura y la cantidad de alumnos que haya en la asignatura, vamos a ir derivando a cada uno de ustedes a una sala de examen.
La idea, insisto, es primero van a rendir los alumnos que cursaron en el 2020, vamos a tratar, lo hemos hecho en los últimos llamados y creo que lo vamos a poder hacer en este, vamos a priorizar que cada alumno pueda rendir con el docente con el que cursó la asignatura. Y eso, bueno, puede llevar tiempo. Recuerden que va a haber muchos alumnos, lo que a veces hace que sea larga la espera, pero bueno, a ustedes en la sala de espera que se pueden quedar, va a haber un docente en la sala de espera, y que es el docente que le va diciendo a cada uno de ustedes a qué aula ingresa para rendir el examen. Así que prepárense con paciencia, porque bueno, hay muchos alumnos, así que la mesa empieza habitualmente a las 9, porque lo organizamos en esa media hora hasta que tomamos asistencia y organizamos las aulas, se suele retrasar un poquito. Igual, el presente se toma hasta las 9 de la mañana. El alumno que no dio su presente hasta las 9 de la mañana ya no lo consideramos ausente, pero ya pasamos el ausente al acta, ¿no? Así que tengan eso en cuenta. Y tengan también en cuenta, no sé si es el caso de alguno de ustedes, que las inscripciones, tanto para el primer llamado como para el segundo llamado, en las que hubo paro, no son válidas para este. Quiero decir, se tienen que volver a inscribir. No es que yo me inscribí al segundo y como se suspendió por paro ya quedé inscripto. No, se tienen que inscribir para este llamado. Acá. Valentina. No, los alumnos 2019... No, Valentina pregunta, ¿quién es que preguntó 2019? Yamila. Los alumnos de años anteriores al 2020 no podemos en este momento garantizarles que rindan con su docente. Intentamos y creemos que, insisto, también estoy diciendo que puede pasar que no, pero hasta el momento la idea es que a los alumnos del 2020 le garanticemos que puedan rendir con su docente debido a las condiciones particulares del cursado. Y Valentina, la profesora Jimena Rodríguez, efectivamente sigue con su licencia por maternidad. Los alumnos que cursaron con la profesora Rodríguez, en general, en los llamados anteriores, rinden conmigo. Les tomo yo el examen porque la profesora Rodríguez no está por licencia. Sí, Mariela acá pregunta, sí, en el caso, como dice la resolución, nosotros respetamos a rajatabla lo que dicen las resoluciones, nosotros primero tomamos a los alumnos de 2020, pero si hay alumnos con problemas particulares que requieren rendir ese día, esto lo dice en la resolución, nosotros cumplimos y les tomamos antes. Alumnos por motivos particulares, personales, laborales, rinden antes, y eso lo organizamos en la mesa. Cuando el alumno avisa sus motivos por los cuales tiene que rendir antes, respetamos eso. Sí, eso no hay problema. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí. Perdón. No hay problema, ahora seguimos con usted. Angélica, le contesto a alguien que está haciendo una pregunta en el chat que estaba leyendo. Germán, sí, sí, podría decir de nuevo la definición de validez interna, sí, cómo no. Cuando hablamos de validez interna, lo que estamos diciendo es que el concepto de validez interna remite a la seguridad que tiene el investigador de que los efectos que él observa en la variable dependiente son producto de las manipulaciones que él está haciendo en la variable independiente. Esto es la validez interna. Cuanto más seguro está de esto, más alta es la validez interna. Ahora, para lograr una validez interna alta se tienen que cumplir algunas condiciones, lo que llamamos condiciones de validez interna. Esas condiciones son básicamente dos. Por un lado, que existan grupos de control, de comparación. ¿Qué quiere decir esto? Al menos dos. Un grupo en el que pueda aplicar el estímulo, al que llamo grupo experimental, y un grupo en el que no aplique el estímulo experimental, al que llamo grupo control. Entonces, una condición de validez interna es esta, que existan al menos dos grupos, un experimental y un control. Al menos, podrían existir más, puede haber 3, 4 grupos y yo voy a variar el estímulo en intensidad, en modalidad, entonces puedo hacer
un grupo para cada intensidad, un grupo para cada modalidad, pero al menos tiene que haber dos. Primera condición de validez interna. Y la segunda condición de validez interna es que esos grupos sean equivalentes. ¿Qué quiere decir que esos grupos sean equivalentes? Que las variables que podrían estar incidiendo en el estudio estén más o menos distribuidas de manera homogénea entre los dos grupos. A eso le llamamos equivalencia entre grupos. Esa equivalencia se tiene que dar en dos momentos. La equivalencia antes de iniciar el experimento, es decir, antes de empezar, tanto en el grupo experimental como en el grupo control, debería haber sujetos que tengan, en términos generales, valores similares en las variables de relevancia. Y por otro lado, se tiene que dar la equivalencia durante el experimento, es decir, que durante el experimento los dos grupos, el experimental y el control, sean sometidos exactamente a las mismas condiciones con una única excepción, que es que uno reciba estímulo experimental y el otro no. A eso se refiere la validez interna y las condiciones de validez. Ahora sí, Angélica. No, yo iba a hacer una consulta respecto a ¿cómo dice? Los horarios que hay de consulta de la cátedra. Pues Sí, la otra vez me metí sin querer a una clase, o se ve que era el horario viejo y me metí a una clase de segundo año de este año y una vergüenza. no. En la página, en Bedelía virtual, se han puesto los horarios de este año. Yo le puedo dar el mío. Acá está la profesora Anabel Muñoz, que tiene el mismo horario que yo, y también la profesora Laura Mordini y la profesora Ivana Perezón, que es los días miércoles a las 17:30 horas. Y lo hago por Zoom, que no sé si está publicado en la página de Bedelía, pero si estoy viendo cómo hago llegar el Zoom, el grupo, el link para la consulta. No hay problema, lo puedo pedir en algún grupo que Ahora lo tenga puedo de pasar metodología. acá. Bueno, perfecto. Si lo consigue, es el Zoom es el día miércoles 17:30. El resto de los docentes, todos los docentes de la cátedra tienen un horario de consulta. En la página de Bedelía Virtual están los horarios. Y de muchos de los docentes está ya el link de la consulta. Por ejemplo, la profesora Carla Gaido y la profesora Patricia Meroni tienen consulta los días lunes, creo que a las 13:30, y en la página de Bedelía creo que está el link de... Sí, porque en Bedelía debe estar el link de acceso a las clases sincrónicas, que son los lunes a las 14, y ellas ya 13:30 están en horario de consulta. Y el resto, fíjese en Bedelía Virtual, que están ahí. Si no encuentran Bedelía Virtual el horario, mándele un mail, están sí publicados los mails de todos los docentes de la cátedra. Le manda un mail al docente con el que quiere hacer la consulta para ver en qué horario. Listo, muchísimas gracias, profe. No, por favor. Acá Matías está poniendo los horarios de consulta, la página para los horarios de consulta. Perfecto, si no, entran ahí. Y Mariel, que pregunta, el mail, sí, para recordar que tiene que rendir en primer lugar, me lo manda a mí. Si no, la cátedra no tiene un mail. El mail es el mail mío, que Anita, si podés escribirlo ahí. Sí. Así lo tienen. Me escribe a mi mail y me comenta el asunto para que la pasemos ya. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay más dudas, dejaríamos acá, insisto, el miércoles a las 17:30, si les queda alguna duda, miércoles 17:30, seguimos en horario de consulta, así que cualquier cosa, los espero ahí.
Bueno, Bueno. gracias a todas y a todos por estar y nos encontramos 17:30 los miércoles. Bien. Bueno, lo mismo, muchas gracias a todos y todas los que estuvieron presentes y el interés que demuestran por la asignatura, se los agradezco, y bueno, a Matías de nuevo, y a los chicos del ALDE por organizar estos espacios. Así que bueno, listo, acá estamos a disposición. Hasta luego. Chao, buenas noches. Chao, chicos. Gracias, muchas gracias. Chao, Chao. hasta luego.